Continuemos nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Y hemos estado ya un par de semanas en el capítulo 3 de Corintios. Hemos visto ya acerca del matrimonio y cómo el Evangelio debe ser el centro en el matrimonio. Hace 8 días hablábamos acerca de la soltería y cómo en la soltería también el centro debe ser el Evangelio. Ahora llegamos a una sección, la verdad, compleja, delicada, pero que no podemos pasar por alto. Y ya vamos a empezar a adentrarnos al tema interesante, debatido y a veces muy controversial, fuerte, sobre el divorcio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, primero porque está en la palabra de Dios. Segundo, porque este es uno de los problemas que está viviendo mayormente hoy la iglesia. Este es uno de los problemas que está afectando fuertemente a la iglesia. Quien quiera negar esto, bueno, ¿cómo podría hacerlo? Sería intentar tapar el sol con un solo dedo. Esto es lo más interesante. La palabra de Dios también tiene que hablarnos y nos habla, o tiene mucho que decirnos mejor de este tema del divorcio. Ahora, aún así, antes de llegar directamente a la profundidad del divorcio, porque quiero decirles, en este tema nos vamos a detener. Porque hemos llegado allí y es necesario que comprendamos a la luz de la palabra qué es lo que la palabra de Dios enseña. Pero aún así todavía hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos quiere decir antes de entrar directamente a este tema tan fuerte. Por eso hoy vamos a ir a la primera carta de los Corintios capítulo 7 y solo veremos 3 versículos. No quiero correr en este punto porque deseo que quede este tema muy claro a la luz de la palabra de Dios. Que no vaya a haber malos entendidos, aunque igual eso no depende tampoco de mí, sino de Dios. Así que vamos a ver este tema a la luz de la palabra y hoy vamos a ver solo estos 3 versículos. Vamos a leer la palabra de Dios y luego adentrémonos a estudiar esta palabra maravillosa. Primero los Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14 dice la palabra de Dios. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Esta es la palabra de Dios y este es el mensaje, o esta es la palabra que vamos a estar estudiando en esta hora. Ya allí entonces se adentra, como lo decía hace un instante, el tema del divorcio. Sin embargo, aún antes de centrarse directamente en este tema, la palabra de Dios de cierta manera nos está diciendo, una vez más pensemos en el Evangelio. Y de cierta manera lo que la palabra de Dios nos está diciendo, aún a pesar de que el divorcio es real, y más adelante lo va a mostrar de una manera muy clara, aun cuando a un verdadero cristiano podría tener causales reales y verdaderas para un divorcio, porque quien diga lo contrario, pues se está oponiendo libremente a la palabra. Por supuesto, y aquí empiezo a aclarar, no quiere decir esto que promovamos el divorcio, no quiere decir esto que creamos que el divorcio sea algo bueno, es algo terrible. Normalmente toda persona que pasa por un divorcio sufre, hay dolor, hay angustia. Y esto no se lo recomiendo a nadie, porque el hecho de que yo no haya pasado por un divorcio no significa que no pueda comprender la magnitud, aunque no la haya vivido personalmente. La misma palabra de Dios enseña que es un problema, que no es algo que debamos tomar a la ligera, pero enseña que es real y que en muchas ocasiones puede ser posible un divorcio. Pero aún antes de esto es como si la palabra de Dios nos estuviera diciendo, espera, pero antes de querer tomar una decisión, si estás quizá en esa decisión, piensa en el Evangelio. Pensemos en el Evangelio o divorcio. Ese es el título de esta enseñanza. Evangelio o divorcio. Si tuviéramos que escoger uno, ¿cuál escogeríamos como cristianos? Y lo que la palabra de Dios nos llama es, si pudiéramos escoger, escojamos el Evangelio. Porque en momentos, en circunstancias, puede ser que podamos escoger Evangelio o divorcio. Déjenme decirles, una de las mayores causas del divorcio, es más, yo pensaría que es la principal causa, aún dentro de los cristianos, es la ausencia del Evangelio, aún entre creyentes. El problema más grande es que uno a veces piensa que uno es cristiano, evangélico, aunque para muchos sea una palabra despectiva, simplemente porque asistió a una iglesia, simplemente porque ofrenda o porque se hizo bautizar en un lugar. Eso no hace cristiano a nadie. Mis hermanos, yo podría ser un cristiano simplemente nominal. ¿A qué me refiero? Simplemente pertenezco a una congregación. Eso no me hace cristiano.
Lo que me hace realmente cristiano es vivir el evangelio. Lo estamos viendo en esta serie a los Corintios. El evangelio también es para los creyentes, el evangelio es para los santos. La vida cristiana no es solamente es que un día yo hice una oración o tomé una decisión por Cristo y asisto a una iglesia. La pregunta es, ¿el evangelio está transformando y cambiando mi vida día tras día? Es más, lo que hemos venido viendo. Vamos a hablar de divorcio, sí, pero pensemos en este capítulo particularmente, en estas enseñanzas que hemos visto. Yo quiero dejar esto demasiado claro y le pido a Dios que me dé gracia y que cada uno de nosotros podamos comprender esta verdad. Aún antes de adentrarnos y la palabra de Dios adentrarse en el tema del divorcio, ¿qué ha hecho la palabra de Dios? Nos ha hablado de una manera maravillosa sobre el matrimonio y sobre la soltería. Muchos tienen su opinión sobre el divorcio por sus propias experiencias. Hay muchas personas que dicen no al divorcio rotundamente y por eso pretenden ser hasta más santos, más puros. Hay gente que critica y señala iglesias, es que allá permiten el divorcio, eso no es una iglesia verdadera. Hay un grave problema porque la Biblia sí habla del divorcio. En la ley había divorcio. A Jesucristo le preguntaron sobre divorcio. Y aquí me quiero adelantar un poquitico. El mismo Señor Jesucristo dice, a no ser por, y ustedes conocen la frase, es decir, Jesucristo dijo que aún podría haber causales de divorcio. Y aquí Pablo va a hablar de divorcio. Así que no es un tema ajeno a la Biblia. Porque hablemos de divorcio no significa que seamos menos iglesia o menos santos. Al contrario, me parece a mí que los que quieren creerse más santos, aún negando verdades de la palabra de Dios, terminan hasta haciendo las cosas peor. Pero antes de siquiera adentrarnos en el tema del divorcio, la palabra de Dios dice, piensa en el evangelio. Porque antes de siquiera tomar una decisión, pregúntate, ¿estás viviendo el evangelio? ¿Conoces realmente el evangelio? Así que antes del evangelio pensemos, ¿evangelio o divorcio? ¿Evangelio o divorcio? Solo el evangelio hará que la vida matrimonial, al igual como ya lo vimos, hasta que la soltería sea una verdadera bendición. Pero aún podría ser cristiano y si el evangelio no está siendo el centro de mi propia vida y de mi cónyuge y de mi matrimonio, mis hermanos, ahí es donde está el verdadero problema. ¿Y sucede con verdaderos cristianos? Tristemente sí. Porque a veces nos hemos olvidado, y quizá diría muchas veces nos hemos olvidado del evangelio. Entonces, también aquí surgiría la pregunta, ¿y qué cuando en definitiva ya no hay nada que hacer? Pues eso nos lo va a mostrar la palabra de Dios, pero en los siguientes versículos. Aquí quiero que veamos que todavía hay esperanza. Pero antes de abandonar esta introducción y adentrarnos directamente en la palabra de Dios, yo quisiera que pensáramos en esto. ¿Cuál es la gran realidad? Ya la palabra de Dios nos ha venido hablando entonces del matrimonio, de la soltería. Pero, ¿qué pasaría si yo aún me pudiera divorciar y la palabra de Dios me diera aval para esto y me diera, digámoslo, las razones válidas para hacerlo? Una vez más quiero insistir, pero preguntémonos, ¿en qué concepto tenemos el evangelio? ¿En qué concepto tenemos el evangelio? Eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Y quiero que lo veamos solamente en 2 puntos. Quiero que veamos que aunque hubiera una posibilidad de divorcio, por razones válidas, porque la Biblia lo enseña, antes que nada, debemos escoger el evangelio, porque Dios puede hacer esto. En primer lugar, Dios puede dar a la persona una disposición a la relación. ¿Y a qué me refiero? Esto está en los versículos 12 y 13, ya vamos a ir allí, pero me refiero a esto, lo que les decía. Pensemos si quizá hay una persona que está casada y está viviendo muchos conflictos en su matrimonio. O quizá una persona ya ha sido divorciada. Preguntémonos, ¿será que está haciendo falta el evangelio? ¿Será que en mi matrimonio que ya se disolvió hizo falta fue el evangelio? Aun cuando quizá yo hubiera estado casado con una persona cristiana o que decía ser cristiana, o aun cuando yo pensaba que era cristiano o pienso que soy cristiano, ¿será que a mi relación le faltó el evangelio? Ahora, esto es muy importante. Alguien podría pensar aquí, bueno, yo soy soltero, ni siquiera me he casado. Bueno, es tan importante para ti como para mí, para el que está casado. Porque puede ser que algún día nos casemos y nos haga falta el evangelio y nuestro matrimonio se disuelva. Esto es muy importante. O puede ser que alguien te haga la pregunta, puede ser que alguien te pida un consejo porque está teniendo problemas en su matrimonio. Saben, mis hermanos, la verdadera solución en todas nuestras vidas es el evangelio de Cristo Jesús. Así que aunque hubiera la posibilidad, pensemos en esto. Aun cuando un hombre estuviera pensando en este momento, yo ya no soy capaz, indudablemente, de vivir con esa mujer, o esa mujer esté diciendo eso, definitivamente yo ya no puedo. Hice todo lo posible ya, me cansé, no puedo más con ese hombre. Pregunta, ¿has probado el evangelio? ¿Pero el evangelio verdadero? Veamos los versículos 12 y 13. Versículo 12, ahora me dirigiré al resto de ustedes.
aunque no tenga un mandato directo del Señor. Detengámonos allí y aclaremos dos cosas muy importantes que hay allí. Primero, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice el resto de ustedes? Segundo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice no tengo un mandato directo del Señor? Aclaremos esto porque allí ha habido muchos malos entendidos. Primero dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes. Recordemos que en esta sección particular Pablo está respondiendo a unas preguntas que le hicieron en una carta que ellos enviaron a Pablo. No tenemos las preguntas, pero por la respuesta podemos darnos una idea de cuáles eran las preguntas. Ya vemos que Pablo ha respondido acerca de la soltería. ¿Qué pasa con los solteros? Mira, si estás soltero y Dios te ha dado el don de la soltería, es decir, tú puedes controlar tus emociones, tus pasiones, tu cuerpo, has recibido un don de parte de Dios y te quedas soltero, magnífico. No importa si ya estuviste casado y ahora te quieres quedar soltero, está bien. Si eres viuda, está bien. Si eres viudo, está bien. Si te quieres quedar solo, está bien. No te hace más santo, tampoco te hace menos santo. Es un regalo que Dios te dio. Eso lo vimos hace 8 días. También vimos algo hace 15 días. La otra, bueno, y si te casas, lo mismo, está bien. Dios te está dando un regalo, te está dando la oportunidad de compartir tu vida. Pero recuerda, con un creyente, ¿sí? Entonces ya la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, le ha hablado a los solteros, a las viudas. Ya también la palabra de Dios le ha hablado a los matrimonios, a los que están casados. Un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio en Cristo Jesús. La pregunta aquí es, ¿quién hace falta? ¿Los divorciados o los que se quieren divorciar? Y es evidente por el contexto. Es evidente por lo que ya he dicho antes, ya ha tratado los demás temas y por lo que va a empezar a decir en estos versículos y los versículos que siguen. Por eso hay que leer el contexto, leer los versículos anteriores, los versículos siguientes. Entonces el resto de ustedes son aquellos que están pensando en el divorcio o quizá ya están en medio de un divorcio, quizá ya están divorciados. Entonces ese es el resto de ustedes. Y dice, aunque no tenga un mandato directo del Señor, Reina Valera lo dice de una manera muy interesante, digo yo, mas no Cristo. Entonces ahí es donde la gente dice, esto no lo dice la palabra de Dios, esto lo dijo fue Pablo. Esto no lo dice el Señor Jesucristo, esto lo dijo fue Pablo. Bueno, eso es cierto. Bueno, la primera parte no, sí es palabra de Dios. Porque aunque Pablo no lo haya dicho, aunque Jesucristo no lo haya dicho y lo esté diciendo es Pablo, yo hago esta pregunta. ¿Y acaso Pablo no es un apóstol? ¿Acaso Pablo no es inspirado por el Espíritu Santo? Si nos quedáramos solamente con lo que Jesucristo dijo en los evangelios, entonces ¿qué hacemos con el resto de la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que Pablo aquí está diciendo es siendo honesto y claro, porque Pablo ya habló de algo en los versículos anteriores diciendo, esto es un mandato directo del Señor, pero en este caso, aunque no es un mandato directo del Señor, sí, esto lo está diciendo Pablo, pero Pablo tiene el Espíritu Santo, Pablo tiene la autoridad, es palabra de Dios igual, solo que Pablo está dejando claro, no vas a leer a Jesucristo sobre esto, no vas a leer a los demás apóstoles, los evangelios escribieron acerca de Cristo sobre esto. No vas a poder encontrar una cita en otro lugar que apoye esto. Esto lo estoy diciendo yo, Pablo, pero asimismo hay muchas cosas en la Biblia donde tú no puedes decir es que Jesucristo dijo eso. De hecho, hay una corriente por ahí, hay que tener cuidado con eso. Es que solo vamos a aceptar lo que Jesucristo dijo. Y yo creo que debemos aceptar lo que Jesucristo dijo, pero tenemos mucho en el Nuevo Testamento que nos salió directamente de labios de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Pero sabemos que el resto fue dicho por medio de sus apóstoles, quienes tienen la autoridad del Espíritu Santo. Entonces no aceptemos las cartas de Pablo, que son 13, no aceptemos la carta a los Hebreos, no aceptemos Apocalipsis, no aceptemos las cartas de Juan, no aceptemos las cartas de Pedro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Y hasta podríamos decir, y vaya a saber si realmente eso lo dijo Jesucristo, porque Jesucristo no estaba escribiendo, Jesucristo no escribió ningún libro de la Biblia. ¿Saben quién escribió? Mateo. Mateo dice que Jesucristo dijo eso, pero ¿cómo le vamos a creer a Mateo si es un hombre? No. Son nombres inspirados por Dios. Jesucristo nunca escribió en una tabla, porque alguien podría decir, sí, Jesucristo sí escribió, una vez escribió en la tierra, pero no tenemos el pedazo de tierra donde Cristo escribió. La palabra fue escrita por hombres inspirados y Pablo está diciendo aquí, esto sí lo está diciendo Pablo, pero yo tengo la autoridad, yo soy el apóstol, yo tengo el Espíritu Santo. Esto es muy importante para sentar esta base. Entonces, ahora sí, sigamos con el versículo. Si un creyente, y aquí hay una verdad muy interesante, está casado con una mujer que no es creyente. Ya la palabra de Dios dijo, mira, si tú eres creyente verdadero y tu esposa o tu esposo es creyente verdadero, si tu cónyuge es creyente verdadero y tú también lo eres, el divorcio no debería ser una realidad en tu vida. Pero ¿qué pasa si un creyente de verdad está casado con una persona no creyente?
Y esta es la gran realidad. Tenemos que decirlo, si tú has conocido de Cristo, si yo he conocido de Cristo, yo quiero preguntarte, yo quiero que nos preguntemos con el corazón, ¿qué vida prefieres tú? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Alguien podría decir, Alex, ¿pero qué es esa pregunta? Obvio, después de Cristo, ¿no? Nosotros lamentamos nuestra vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Asimismo, es cuando una persona está casada con una persona no creyente. Está casado con alguien que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado. Y parece ser que los corintios estaban pensando en esto. Bueno, claro, si yo estoy soltero, pues ahora tengo la oportunidad de casarme con una mujer creyente. ¿Y qué bendición va a ser eso? ¿Pero qué? Cuando ya estoy casado y mi cónyuge no es creyente. Dice aquí la palabra de Dios. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente, ¿qué en esta situación? Parece ser que entonces en la carta que los corintios le escribieron a Pablo le están preguntando, Pablo, pues yo entiendo que si estoy soltero y me quedo soltero, qué bendición. O si estoy soltero y me caso, qué bendición con una mujer cristiana. Pero ¿qué si estoy casado con una mujer no cristiana? Y tú sabes, Pablo, lo difícil que es vivir con una persona que no es cristiana. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Pues si ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Si esa mujer que no es creyente está casada con un hombre creyente, pero si la persona que no es creyente está dispuesta, y tengamos en cuenta también eso, porque aquí alguien podría preguntar, bueno, pero es que resulta que esa mujer le pega al marido. Resulta que es que esa mujer es realmente un infierno en ese hogar. Eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza si Dios nos da la oportunidad. Pero aquí está diciendo, ya está dispuesta. En el idioma original, literalmente la palabra dice consciente, se agrada. Entonces no es que es mantener un matrimonio por conveniencia, por apariencias. Tengamos claro eso. Aquí la palabra de Dios dice, aunque esa mujer no es creyente, en otras palabras, ella ama a su esposo. Ella quiere estar con su esposo. Ella no quiere dañar ese hogar. Si ni siquiera la mujer que es creyente quiere dañar ese hogar, mucho menos debería hacerlo el creyente. Pero claro, es que el creyente está pensando, pero es que ya sabes, no es cristiana y no va a ser fácil. Sí, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 13? Bueno, porque también es el caso. Y si una creyente, una hermana en Cristo Jesús, tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto, él se agrada, él desea seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Porque finalmente el cristiano no es el que disuelve el matrimonio. El cristiano tiene en alta estima el matrimonio y nuevamente insisto, aquí tenemos hasta un hombre que no es creyente, pero él quiere seguir viviendo con su esposa. Él consiente seguir viviendo con su esposa. Pero ¿qué si él la maltrata? ¿Qué si él le es infiel? ¿Qué si él ni siquiera responde? Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Pero ¿por qué es importante esto? Recordemos, ya la palabra de Dios nos está enseñando qué es el matrimonio. Aquí es donde entendemos que un cristiano no puede disolver un matrimonio por cualquier causa. Aquí es donde entendemos que este hombre debe preguntarse, bueno, ¿soy yo el que está disolviendo el matrimonio? ¿Por qué razón lo estoy disolviendo? Mi esposo quiere estar conmigo. Mi esposo quiere estar conmigo, dice la mujer. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo abandone. Ahora alguien podría preguntar, ¿pero por qué estaban pensando entonces ellos esto? Puede ser por varias razones bíblicas. Primero, por lo que ya les estoy diciendo, porque quizá el cristiano está preguntando, no, pues si yo me separo de esta mujer, me divorcio y me caso con una creyente, ¿se imaginan qué bendición? Ahí sí el matrimonio va a funcionar a las 1000 maravillas. Aparte de eso, la palabra de Dios prohibía tajantemente en la ley y aún en el Nuevo Testamento que una persona se case con un no creyente. Quiero que vayamos, por ejemplo, a la ley en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 al 4. Obviamente no estamos bajo la ley, pero podemos aprender también de esto. Dios decía por medio de su palabra, le prohibía tajantemente a la nación de Israel, no te unas en matrimonio con su gente, es decir, con las naciones alrededor. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Dios mismo por medio de su palabra a través de Moisés le dijo a la nación de Israel, no se casen con personas que no sean de la misma nación. ¿Por qué? Esto es muy importante, versículo 4. Porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Sumamente importante esta verdad. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo la palabra de Dios es, mira, y aquí es donde esto es muy importante también para los que conmigo están solteros. Mis hermanos, una vez más aclaremos. Si yo estoy soltero y me fijo en una persona que no es creyente, se los digo con el corazón, ay de mí. Lo voy a lamentar el resto de mi vida. Esto es lo que la palabra de Dios está advirtiendo. ¿Por qué? Porque al final,
Cuando yo estoy con una persona que no es cristiana, esa persona, yo no, como muchos piensan, es que yo convierto a esa persona. Ahí es donde está. ¿Dónde está el evangelio? El evangelio es esto, que yo no me puedo cambiar a mí mismo. El único que transforma y cambia es Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo salvar a mi esposa si no es cristiana. Yo no puedo salvar a mi esposo si no es cristiano. Yo no puedo salvar a mis hijos si no son cristianos. Cristo es el único que puede salvar. Y pensar que porque yo soy creyente, yo voy a salvar a esa persona, aquí quiero decirlo, si quizá alguien está pensando eso, te lo digo con el corazón, ora a Dios para que Dios te dé la gracia de decir no a una relación de esas, porque lo lamentarás el resto de tu vida, te lo aseguro. ¿En qué terminará eso? ¿O en un infierno para ti? ¿O en un divorcio? Simple. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Un matrimonio que durará 5 segundos porque el resto será infierno? ¿Un divorcio? Lo cual traerá mucha angustia a tu vida. Y eso es lo que la palabra de Dios decía. Al final esas personas terminan alejándolo a uno de Dios. Uno no termina acercando a esas personas. Alguien a veces dice, sí, yo conozco una persona que se casó con una persona no creyente y esa no creyente finalmente llegó al evangelio. Déjenme decirles, eso se llama gracia. Que Dios en su gracia y su soberanía permita que a veces, aún en nuestro pecado y rebeldía, Dios aún a través de esto traiga planes y salve a esa persona. Eso es la excepción a la regla. Yo conozco ese tipo de parejas, pero le puedo decir que el 99.9% termina en un infierno o termina en divorcio. Entonces la pregunta es, ¿vamos a desobedecer a Dios? ¿Vamos a pasar por alto la palabra de Dios? Dios conoce nuestro corazón y nuestra vida. Entonces muy seguramente los corintios leían estos pasajes porque ellos no tenían un Nuevo Testamento como nosotros y dicen, pero aquí hay un problema. ¿Y qué cuando ya estoy casado? De hecho, antes de ir directamente y enfatizar ese punto, pensemos en que hay un ejemplo impresionante en la palabra de Dios. Humanamente, ¿quién es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios hecho hombre? Salomón. El hombre más sabio, sabiduría dada por Dios, nadie tan sabio como él. ¿Qué hizo Salomón? Lo que he dicho. Y alguna vez lo dije en una enseñanza y parece ser que algunos se molestaron por eso. Porque yo dije esto. Es que Salomón sí humanamente recibió esa sabiduría divina dada por Dios. Pero el hombre más sabio a la vez fue el más necio. Porque uno con tanta sabiduría dada por Dios hacer lo contrario a la palabra de Dios, pues eso es lo que dice Primer Libro de Reyes capítulo 11 versículos 3 y 4. En total, tuvo 700 esposas de cuna real, 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Alguien dice, uy, qué rico haber vivido en esa época. ¿Para qué? ¿Para qué? Si saben qué sucedió, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Para qué, mis hermanos? Es más, yo diría, no, ni una mujer en mi vida realmente sería bendición si me aparta de Dios. Ahora tengo 1000 y cuando dice 700 reinas, es evidente de que todas esas mujeres eran de otra parte. Simple. ¿Qué hizo Salomón, el hombre más sabio? Todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice el versículo 4? Cuando Salomón ya era anciano, olvídense, mis hermanos, que la experiencia no hace nada. El evangelio es el que hace algo. No es porque Salomón estaba viejo y ya sabes, cuando uno es viejo, ahí sí cambian las cosas. Al contrario, sin Cristo en mi corazón realmente, sin el evangelio en mi vida, aunque tenga 100 años y pretenda ser el hombre más sabio con la mayor experiencia, estoy perdido. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Si una sola mujer que no es creyente me va a alejar de Dios, imagínese 1000. Ese es el verdadero problema. Y seguramente los corintios leían estos pasajes. Es más, un pasaje más. Esdras capítulo 10, versículos 2 al 3. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Un momento allí. Les estoy mostrando pasajes que mostraban eso. Que mostraban que cuando los hombres desobedecían a Dios y se casaban con mujeres que no eran de su propio pueblo, de su misma creencia, de su misma fe, terminaban mal. A Salomón le pasó, el hombre más sabio. Pero resulta que en el tiempo de Esdras han regresado del exilio y estos hombres ya se han casado con mujeres extranjeras, con mujeres paganas. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué hacemos? Versículo 3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Seguramente los corintios están leyendo estos pasajes y que dicen, yo estoy casado con una mujer no creyente, ¿qué hago? ¿Me divorcio?
porque he desobedecido a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde vamos. Si quizás la persona dice, no, pero es que yo ya había casado, yo no conocía de Cristo, ahora soy cristiano y mi esposa no es cristiana. Ellos estaban pensando en ¿qué? ¿Cuál es la solución? Divorcio. Y aquí es donde viene el punto para mí más interesante. La pregunta que yo debería hacerme es, ¿está de acuerdo Dios con eso? Ya vimos, el divorcio no es lo más hermoso del mundo. Quien lo hace, sufre. Y aunque muchos han dicho que Dios aprobó la decisión de Esdras, yo quiero mostrarles a la luz de la palabra de Dios, no estoy convencido de eso. Es más, yo estoy convencido de esta otra postura. Esdras fue escrito en el 440 antes de Cristo. ¿Por qué sabemos? Porque Esdras regresó del exilio. Y Esdras venía a reconstruir allí la ciudad junto con Zorobabel y Nehemías. Que es interesante, sabemos la fecha exacta en la que Esdras escribe esto. Pero Malaquías escribe entre el 450 y el 400 antes de Cristo. Escribe antes de Esdras, pero es el último profeta, es decir, escribe alrededor de 50 años. Y Malaquías dice esto en Malaquías 2, versículos 14 al 16. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Este es el pueblo quien está preguntando esto a Dios. Y Dios responde por medio del profeta, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Qué verdad tan fuerte. Saben, hay una cosa que Dios coloca por encima aún del pecado del hombre. Y son sus pactos, son sus promesas, son sus estatutos. ¿Saben qué es lo que está diciendo allí la palabra de Dios? Aunque ese hombre cometió ese error y es pecado, no debe resolver su pecado con otro pecado. Estos hombres ya están casados con mujeres extranjeras. Dios había dicho que no. Cometieron un pecado, pero ahora pretenden resolver esto con otro pecado. Ahora pretenden resolver esto con el divorcio. ¿Qué dice allí la palabra de Dios en el versículo 15? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Sí, ya estuvo mal y eso no deberías hacerlo, te lo advierto. Pero si ya sucedió, no pretendas arreglar esto con otro pecado. Si tú abandonas a tu esposa, este es el punto, está bien, te casaste con una mujer que no era creyente o quizá, y es quizá el contexto más claro de Corintios, te casaste y no eras ni siquiera creyente. Por eso aquí es donde vemos también una verdad preciosa y esto lo quiero enfatizar aunque no es el punto central. Pero matrimonio es matrimonio donde sea, aquí y en la China. No importa si me casó un pastor, un sacerdote, un juez, un indio. Matrimonio es matrimonio y cuando Dios une a un hombre y una mujer en el lugar que sea, es matrimonio. Y es un pacto que un hombre y una mujer hacen delante de Dios y como el mismo Señor Jesucristo enseñó, que nadie separe lo que Dios unió, aun cuando hubieran hecho eso de una manera pecaminosa. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando ustedes se casaron, Dios los unió. Dios los juntó. Y está bien, quizás no lo hicieron de la mejor manera, pero ahora no pretendan cometer un pecado más grave. Y esto también es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mira, cristiano, si tú estás pensando en abandonar a tu esposo o a tu esposa porque no es creyente, pues, ¿sabes? La palabra de Dios dice, no, esa no es una razón válida. Esa no es una razón válida. Versículo 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Aquí no es una mujer que está abandonando a su esposo. Aquí no es una mujer que se fue con otro. Esta no es una mujer que está golpeando, abusando de su esposo o viceversa. No es un hombre que está abusando de su esposa, que la está golpeando, que no está proveyendo. Es simplemente porque es un capricho. Porque quieren resolver un pecado con otro pecado. No, la palabra de Dios dice no. Ahora, ¿hay causales de divorcio? Sí, y si Dios nos presta vida lo veremos dentro de 8 días. ¿Significa esto que si un hombre golpea a una mujer, esa mujer debe aceptar ese abuso? No, significa que si esa mujer es infiel o ese hombre es infiel, que si no están proveyendo, entonces deberían soportar eso. No, pero esperemos. Esperemos para ver eso si Dios nos presta dentro de 8 días. Aquí vemos que es un hombre que cuando se divorcia de su esposa la abruma de crueldad. Ella realmente está de acuerdo en vivir con él. Sí, él falló, él no debió haberse casado con ella, pero se casaron. Aquí quiero aún aclarar este punto nuevamente en el matrimonio. Es que quizás, ¿será que sí es la persona correcta con la que me casé? ¿Será que me equivoqué?
No, ¿cómo puedes saber si esa es la persona realmente que Dios tenía para tu vida? Simple, porque es tu esposa, porque es tu esposo. Aunque sea la persona más imperfecta de este mundo. Si dijo sí ante un juez, ante un pastor, ante un sacerdote, ante quien sea, si dijo sí de manera legal, es tu esposa, es tu esposo a pesar de sus imperfecciones. ¿Cómo sabes que es la persona para tu vida? Porque se llama tu esposo, se llama tu esposa. Es así de simple. Entonces Dios aborrece, odia el divorcio. Si tú te divorcias de tu esposa de esta manera, la vas a abrumar de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En la misma época de Esdras, Malaquías, Dios a través de Malaquías dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando una persona se divorcia de su esposo o de su esposa por cualquier razón, por una razón injustificada, o porque cree que ahora separarse y casarse entonces con una mujer cristiana, si va a ser más santo, olvídate, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ahora, ¿por qué esto es importante, mis hermanos? Allí es donde vamos. Ese primer punto nos ha puesto en un contexto. Tu esposa, aunque no sea creyente, mi hermano, ¿quiere estar contigo? No la abandones, no la abandones. Ella te ama, ella es tu esposa con la que te casaste, con la que hiciste tus votos, delante más que de hombres, delante de Dios. No la abandones, no lo hagas. Porque Cristo a nosotros no nos abandona a pesar de nuestras fallas. Porque Cristo nos amó aun cuando éramos pecadores. Porque Dios nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Coloquemos el evangelio en el centro. Lo mismo para las hermanas. Hermanas, ese es el hombre a que tú le dijiste, te voy a amar y te voy a respetar hasta la muerte. Mi hermana, recuerda, Dios vio esos votos. Ese hombre quiere estar contigo. Ese hombre, a pesar de sus fallas y errores, aunque no es un hombre cristiano, quiere estar contigo, es tu esposo. Él, que no es cristiano, no quiere disolver el matrimonio, pues hermana, tú no lo hagas, hermano, tú no lo hagas. Coloca mejor el evangelio en medio. Precisamente allí es donde vemos Dios mismo, y aquí es donde quiero decirlo, Dios mismo es quien le está dando a esa mujer o a ese hombre que no es cristiano la disposición de estar en ese matrimonio. Y quiero decirte, esa también es una gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que un cristiano, aun cuando su esposo o su esposa quiere estar con él, no lo acepta, lo rechaza, dice, no, me voy a divorciar porque me voy a casar en un matrimonio, me voy a casar con otra persona que sí sea creyente? No, mi hermano, no, mi hermana. Coloquemos el evangelio en el centro, pero esto me lleva a mi segundo punto y el más importante, y esto lo veremos solamente en el versículo 14, porque aunque hubiera posibilidad de un divorcio, aún por razones válidas, antes que nada debemos escoger el evangelio, porque Dios puede dar, y aquí está, versículo 14, una exposición a la santidad. Es nuestro segundo punto. ¿Qué nos enseña el versículo 14? Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. ¡Qué verdad tan impresionante! Mis hermanos, ese versículo es extremadamente hermoso. Y espero que me dé el tiempo porque hay mucho que decir aquí. Mis hermanos, ¿saben qué es lo más glorioso? Ahí es donde vamos. Cuando tú y yo colocamos el evangelio en centro, el evangelio es tan glorioso, tan poderoso, como dijo el mismo apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios en acción para salvar a todo aquel que cree. ¿Saben qué es lo interesante? Si hay un creyente, uno solo, en un hogar, esa es la diferencia. Aquí nuevamente enfatizo esto. Por favor, hermano, hermana soltera, junto conmigo, que todavía no nos hemos casado, no utilicemos esta excusa para pecar. Pidamos a Dios que nos ayude a resistir, a soportar, y que si no somos capaces, que nos ayude a encontrar una mujer en el caso de los hombres o un hombre en el caso de las mujeres cristiano. Porque esto no es excusa para decir me caso con esta persona que no es creyente. Estoy escuchando a muchas personas, aún creyentes, decir, pero es que hay mejores allá afuera que en la iglesia. Bueno, pues es que todo el que viene a la iglesia no es cristiano, pero todo el que está allá afuera no es cristiano. El que no tiene a Cristo no es cristiano, es apariencia. Te lamentarás. Pide a Dios que entonces coloque una persona cristiana en tu vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí la diferencia es que estas personas ya están casadas. Tienen un cónyuge que no es creyente, pero aquí es donde viene lo hermoso. Cuando ya hay matrimonio, Dios aprueba tanto eso y hay tanta bendición en el matrimonio que aún en este caso ya no es el no creyente quien contamina ese matrimonio, es el creyente quien santifica, Dios a través del creyente quien santifica el matrimonio. ¿Saben qué es lo glorioso, mis hermanos? Una esposa creyente, aunque su esposo no sea creyente,
Aunque sus hijos no sean creyentes, esa esposa es la más grande bendición en esa familia. Y alguien podría decir, pero es que mi esposo no lo reconoce, pero es que mis hijos no lo reconocen, pero Dios sí lo reconoce. Y no te alcanzas a imaginar la enorme bendición que eres tú en esa familia. Lo mismo para el hombre. Si el hombre es el único creyente en esa familia, pues sabes, eso no es casualidad. Dios lo diseñó de esa manera. Dios lo permitió así. Y tú, a través del poder del Espíritu, la verdad de Cristo, estás trayendo santidad a tu matrimonio. Es tan fuerte el lazo matrimonial y la verdad del Evangelio en un verdadero creyente que él impregna a toda su familia de santidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. Es más, dice, de otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Esposa creyente, tú santificas a tu esposo, tú santificas a tus hijos. ¿Lo has visto de esa manera? Repito, ¿habría razones válidas? ¿Hay razones válidas para un divorcio? Sí, pero lo veremos dentro de 8 días si Dios nos presta vida. Pero en este caso, donde no hay una razón válida, sencillamente porque es que no es cristiana. No, mi hermano, tú santificas a esa mujer. Mi hermana, tú santificas a ese hombre. Es más, Dios a través de ti está trayendo santidad aún a tus propios hijos. Qué verdad tan gloriosa. ¿Lo habías visto de esa manera? Eres una bendición incalculable. Dios te puso allí con un propósito. Ahora alguien podría preguntarse, ¿qué es entonces santidad? ¿Significa que la hermana creyente salva a su esposo, salva a sus hijos? No está diciendo que son salvos. El hombre sigue siendo incrédulo. No significa que el hombre creyente salva a su esposa. No, porque el único que salva es ¿quién? Cristo. Pero allí está. Tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu, tú tienes el Evangelio. Es más, lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú estás siendo la más grande bendición para esa familia porque tú eres el Evangelio vivo para esas personas. Y aquí es donde quiero enfatizar este punto. Saben, una vez más, perdónenme, pero es muy importante decir esto. No estoy diciendo que es pecado, que está mal, pero yo no encuentro ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de música en la Biblia. Que eso está mal, que si lo podemos hacer está mal. No, si Dios nos presta la oportunidad, podemos desarrollar esos ministerios. Pero quieren que les diga una cosa, y es donde vamos. Hay tantas hermanas que a veces se sienten mal porque quizá no tienen un cargo visible adelante en una congregación. Aquí quiero decir, Dios ha dado ministerios a cada uno en la iglesia. Hermanas, si tu esposo, tus hijos no son creyentes, pues tienes allí una congregación. Tienes allí la labor de mostrar el Evangelio. Tú estás trayendo santidad a través del poder de Dios a ese matrimonio. Lo mismo para el hombre. ¿Quieres un campo misionero? Allá está tu familia. Y aquí repito, para mí yo doy gloria a Dios por aquellos que son misioneros, que son capaces de dejar todo en sus propios países e ir al campo misionero, a entregarlo todo por las personas no alcanzadas. Pero qué triste que muchas veces no son capaces de predicar en su propia casa. Hay mucha gente que cree que irme a Calcuta me va a hacer Sor Alex, porque voy a entregar todo por un país por allá muy marginado, que irme a la selva, al Amazonas, que irme al África. Eso sí tiene un llamado muy grande, un llamado a las naciones, porque voy a ir por los perdidos. Pues sabes, si en mi casa hay un perdido, pues allí tengo mi Calcuta, mi Amazonas, allí tengo mi África, allí tengo mi campo misionero. Esta es la pregunta simple. Si tú has sido salvo, si tú sabes lo que es la salvación, si tú has experimentado el Evangelio y el poder de Dios, ¿cómo puede ser que tu esposa no sea salva y no te importe? O tu esposo, o tus hijos. Si tú has experimentado la gloria, la grandeza de la gracia, que no hay palabras para describirla, ¿cómo puede ser que tú sepas que a tu lado hay un hijo, una hija, un esposo, una esposa que no conocen a Cristo? Y lo que digo, a veces deseemos ir a alcanzar a los perdidos. Bueno, ahí están a tu lado. Y tú tienes el mismo poder de Dios, tienes la santidad de Dios. Y Dios dice, mira, hombre, mujer, quizá tú has estado mirando por allá muy lejos. ¿Tú crees que lo más importante en tu familia es mantener una casa bonita y arreglada? Y por favor, manténla bonita y arreglada, hermana. O el hombre piensa que lo más importante es proveer, aunque por favor provee. Pero hermana, que lo más hermoso que tú tengas para mostrar no sea una casa arreglada, sino una vida transformada y cambiada, y que tú digas, Señor, hoy entiendo que estoy aquí siendo un foco de bendición, porque lo que yo quiero ver, más que mi casa limpia, aunque la mantengo limpia, más que un almuerzo delicioso, voy a prepararles lo más grande, voy a orar a ti, Señor, voy a pedirte que me ayudes a hacer ese foco de bendición para que mi familia
alcance la verdadera limpieza, la santidad de Cristo, la verdadera bendición, el alimento espiritual. Hermano, provee por favor a los de tu familia económicamente, pero tú tienes en tus manos la más grande provisión, vida eterna. A esa mujer que le dijiste sí en un altar y que creías que te ibas a morir porque era el mejor momento de tu vida, quizá hoy viendo sus problemas y dificultades y que no es creyente, la quieres abandonar, pero sabes, Dios te está haciendo un llamado. Allí tienes a la mujer que dices que amas. Entonces, si le amas, ¿por qué no le muestras el verdadero amor, el amor eterno a Cristo? Repito, ¿cuántas personas están dispuestas a dejar todo e ir al campo misionero? ¿Has escuchado la historia de Jim Elliot? Hasta hay una canción. Un hombre que dejó todo, su familia, para ir a alcanzar a los perdidos del Ecuador. Y en la misión murió. Y hoy hay libros de muchos misioneros que han hecho eso, que han entregado sus vidas. Hay historias de misioneros que han ido a los caníbales. Mis hermanos, es impresionante. Hay una historia de un misionero que se vendió como esclavo para alcanzar a los esclavos en el siglo XVII. Está la historia de un misionero que fue a los de el ébola, si mal no recuerdo, que fue un lugar de lepra. No le importó porque él decía, mi vida es pasajera. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por esos que están perdidos. Los voy a alcanzar. Y tu esposa está perdida. Tu esposo está perdido. Tus hijos están perdidos. Allí tienes un campo misionero. Esposa creyente, tú das santidad a tu matrimonio. Esposo creyente, tú das santidad a tu matrimonio. Padre creyente, madre creyente, tú das santidad a tus hijos. Tú eres la mejor versión del evangelio que ellos van a ver, que ellos van a poder escuchar. No te preocupes tanto por traerlo a este lugar no salva a nadie. Llévalos a Cristo con tu propio ejemplo, con tu propia vida. Mis hermanos, aun cuando veo esto, me dan ganas de casarme, mucho más. Ahora alguien puede pensar, entonces, ¿qué es santo? Levítico 20:26. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Allí está la descripción de santidad. La palabra de Dios está diciendo, santo no significa que ya es salvo, santo significa apartado, separado, con un propósito. Sabes, hermana, si tú eres la única creyente en tu familia, ¿saben qué está diciendo la palabra de Dios? Dios te colocó allí, no en vano. Dios apartó a tu esposo y a tus hijos que todavía no son creyentes con el propósito de que tú seas la más grande bendición para ellos, que les lleves el evangelio de Cristo Jesús. Hermano, si tu esposa no es creyente y tus hijos no son creyentes, Dios apartó a tu familia con un propósito. Ellos están apartados para el evangelio, para la salvación, para la santidad. Y tú vas a ser la persona que le va a llevar el evangelio. No es el pastor, no es la dama allá que es líder. Muchas veces a mí me dicen eso y no está mal. Si alguien quiere que vaya y hable con su hijo, está bien. Pero hermana, tú, hermano, tú tienes el mismo evangelio que tengo yo. Yo no soy mejor que tú, yo no soy más santo que tú. Tú tienes el mismo espíritu, la misma santidad. Es que quizá yo no tengo las palabras, es que a veces no son tanto las palabras. Vamos a verlo en un momento a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo? Aquí es donde vamos. Este es el evangelio. El evangelio no está en este lugar, el evangelio no está en Alex, el evangelio está en Cristo. La santidad no está solo en Alex, sí está en Alex por gracia, pero también está en ti. ¿Qué dice Mateo 5, 15 y 16? Nadie, dijo el Señor Jesús, enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o de un cajón. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están ¿en dónde? En la casa. Y déjenme decirles, no creo que la analogía sea sencillamente por casualidad. Eres el único cristiano en tu casa. Quizás has visto eso como un conflicto, como un problema. Me voy. Abandono mi hogar, mi familia, porque es que ellos no son santos, yo sí. Ellos no son cristianos, yo sí. No, mi hermano, no, mi hermana. Saben, Dios ha encendido su luz en tu vida para que tú seas luz a esas personas. Es obvio, Cristo es la luz del mundo, pero Él ha puesto su luz en nosotros. Versículo 16, de la misma manera. Así como tú enciendes una luz, claro, eso es la analogía de nuestra época. Como enciendes el foco, la bombilla, la lámpara, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si Dios te colocó en esa familia, en ese hogar, aun siendo el único creyente, tú vas a ser una luz para esa familia. ¿Lo has visto de esa manera? Allí tienes tu obra misionera. Allí tienes tu llamado particular de parte de Dios. Me quiero adelantar solo un poquitico, aunque esto lo enfatizaremos más adelante. Mismo capítulo 7 de primera carta a los Corintios. Solo un par de versículos después del pasaje que estamos estudiando. Versículo 16. ¿Acaso ustedes, esposas? Esto está en el contexto.
¿No se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Repito, ¿qué es lo más grande que tú le podrías dar a tu esposo si no es creyente? ¿Una camisa bien planchada? ¿Un almuerzo delicioso? Eso está bien. Y si lo haces y te gusta eso, hazlo, por favor. Amorosa, tierna, comprensiva, por favor. El Evangelio. Dios te ha colocado allí con un propósito. ¿Has visto tu matrimonio así como un propósito? Alguien podría pensar, pero ¿cómo voy a ver a mi matrimonio como un propósito? Como un propósito. La Biblia lo dice. Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas no por ustedes, sino a causa de ustedes? Dios va a salvar a esa familia. Muchas veces me han preguntado, ¿es que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿Esa promesa se acabó? No. Por algo estás ahí, hermano. Por algo estás ahí, hermana. Pero dile, Señor, entonces, ¿qué será lo que está pasando? ¿Será entonces que es que el Evangelio me hace falta? No estoy siendo suficiente luz, Señor. Ahí sí podríamos decir, inunda mi vida con tu luz, con tu verdad, con tu Evangelio. Nuevamente yo quiero hacer esta pregunta. Hermana, ¿amas a tu esposo? De verdad. Quizá ya no sientes la misma pasión física, pero lo amas. Amas a tus hijos aun cuando ya estén grandes, pero todavía quizás están en casa o te visitan. Hermano, amas a tu esposa, aunque no sea cristiana, o hasta aunque sea cristiana, pero el Evangelio quizá no esté obrando mucho en esa mujer. ¿Qué necesitan ellos? ¿Que los abandones? ¿Que los rechaces? ¿Que los dejes? ¿O necesitan el Evangelio? Si tú y yo, aún siendo cristianos, todavía necesitamos el Evangelio. Claro, es que la palabra de Dios no dice allí que eso va a ser de la noche a la mañana, que va a ser de un día para otro. Mientras tengas vida, ahí es donde vamos. ¿Quieres un propósito en tu vida? Allí lo tienes. Mientras Dios te esté dando vida, allí Dios te está colocando para que seas el Evangelio vivo para ellos. ¿Cómo se puede ver eso? Hay un pasaje impresionante. No vamos a ver muchos detalles y con este quiero terminar, aunque está un poco extenso, pero lo vamos a ver rápidamente. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 9. Antes del divorcio, hermano, antes de abandonar, piensa en esto. Capítulo 3 de Primera a Pedro, versículo 1, de la misma manera, ahí me detengo. No podríamos hacerlo todo, te lo ruego por favor, para quienes apuntan, o si no, grábate ese pasaje. Ruego que leas en casa por favor el capítulo 2, pero les quiero resumir. El apóstol Pedro en el capítulo 2 está diciendo, Cristo sufrió por nuestros pecados. Cristo hizo el más grande sacrificio. Cristo como hombre sufrió en esta tierra como ninguno de nosotros. Pero, dice el apóstol Pedro, tú hoy puedes imitar a Cristo. Tú hoy puedes ser como Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Te lo tengo, dice Pedro, de la misma manera, así como Cristo. Así como tú puedes ser como Cristo, imitar a Cristo, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Es bíblico. Es bíblico. Hermana, que tu más grande propósito sea ser un foco de luz, de santidad en tu familia. Eventualmente tu esposo verá esa obra en tu vida. Tus hijos lo verán. Aun cuando él se negará a obedecer a la buena noticia, la vida recta suya. Ahí es donde vemos santidad. La santidad que Dios va a producir en tu vida se va a reflejar en ese matrimonio. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Hermana, pídele a Dios lo más grande. Es que no sabes cuánto he orado para que Dios cambie a ese hombre, cambie a mis hijos. Pues dile, Señor, entonces cámbiame a mí. Porque quizá el problema entonces estoy siendo yo. Yo no los voy a cambiar con cantaleta, con alegatos. Yo no los voy a cambiar insistiéndoles que vayan a la iglesia. Es que rechazan el evangelio. Pues tú lo estás mostrando o no lo estás mostrando. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Al observar la vida pura, pídele a Dios pureza, hermana, en tu matrimonio. Que ese hombre vea que no hay una mujer más pura que tú y que pueda reconocer que es una obra de Dios. Que pídale a Dios una conducta respetuosa. Ahí es donde vamos. ¿Para qué esa mujer que supuestamente es líder en la iglesia vaya, miren y verá cómo trata a su esposo? Es la más altanera y grosera con su esposo. Hasta se cree mejor porque tiene un cargo en la iglesia y el esposo no. Lo digo por experiencia. Es que no estás casado. Toda mi vida la viví en una congregación. No tengo que estar casado para conocer cómo muchas mujeres, supuestamente muy líderes en muchos lugares, lo que digo, respeto a sus esposos cero. Ellos son los que se tienen que callar y le tienen que obedecer a ellas. Pero eso es la mujer más espectacular en la iglesia. Mis hermanos, mi hermana,
El mejor ministerio que Dios te ha dado está en tu familia, con tu esposo no creyente, con tus hijos no creyentes. No se interesen tanto por la belleza externa. Me encanta esta traducción. No dice que es pecado, cuidado. Los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Por favor, hermana, vístete bien si puedes. Por favor, arréglate, ponte bonita para ese hombre. Pero ¿saben qué es lo que realmente va a adornar a una mujer? En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Ese es el evangelio en la vida de una persona. ¿Cuántas mujeres se creen muy cristianas, pero no tienen esto? Es donde vamos, muy cristianas porque tienen hasta un título. Hoy tienes la pastora, hoy tienes la profeta, hoy tienes hasta la apóstola, porque hasta el lenguaje inclusivo se metió a la iglesia. Mis hermanos, pero ¿saben qué es lo que va a hacer realmente una mujer de verdad de Dios? Ella no va a estar tan interesada, no significa que no se va a interesar, por supuesto, no va a dejar de ser mujer, ella seguirá arreglándose, pero ella quiere es una belleza interior. Esa es la verdad que transforma y trae el evangelio, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Hermana, ¿qué tan tierna eres con tu esposo? ¿Qué tan serena eres con tu esposo? Que es tan precioso a los ojos de Dios. Ay, pero es que yo soy tierna y serena y Él no me pone cuidado. Pues esto es precioso a los ojos de Dios. Eventualmente eso Dios hará a través de esta verdad una obra. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Muchas personas han leído eso. ¿Cómo puede ser que Sara a los 70 años Abraham tuviera temor de que se la quitaran? Porque esa mujer era hermosísima. Pero ¿saben qué era lo que más hermoseaba a Sara? Esa verdad, la humildad de esa mujer, el respeto de esa mujer, la ternura de esa mujer hacía que esa mujer fuera hermosa, inmensamente bella tanto por fuera como por dentro. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio y me encanta eso. Realmente la Biblia no dice que seas hija de María. Si has pensado que eres hija de María, sé hija de Sara, es más bíblico. ¿Pero por qué? Porque vives para Dios. Ahora, ¿pero es solamente para las esposas que tienen esposos no creyentes? Versículo 7. De la misma manera, así como la esposa, así como Cristo, ¿qué dice el versículo 7? De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Mi hermano, tu mayor ministerio no es honrarte a ti mismo, no es honrar un ministerio en una iglesia. Por eso hoy puedo dar gracias a Dios que no estoy casado porque puedo dedicar mi vida al ministerio. Pero ¿saben qué dice? El ministerio verdadero de un hombre casado es honrar a su esposa. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Es mentira, que es que la mujer no se puede entender, Dios te puede dar la gracia para entenderla. Que es que Dios nos hizo diferentes, sí, pero saben, el evangelio es capaz de llevar a ese hombre a entender a esa mujer. Ella podrá ser más débil. Mujer, ser débil no es un pecado, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Hombre, si tu esposa no es creyente, si tú la tratas con delicadeza, ¿sabes por qué Dios hizo a los hombres más fuertes? No para golpear, no para pegar, para proteger. Mujer, no tengas temor de creerte más débil. Hoy estamos en un mundo, no, es que las mujeres son iguales a los hombres. Somos iguales en dignidad, pero Dios nos hizo diferentes. Claro, no te busques un hombre que utilice su fuerza para golpear, para ser machista. Búscate un hombre de Dios que utilice su fuerza para cuidarte, para protegerte, para entender que tú eres más débil, pero que Él va a utilizar su fuerza para cuidar de ti. Eso es lo que va a ser un hombre de Dios, eso es lo que va a ser el evangelio. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Hermano, más que orar, aunque ora, por favor, sé amable con esa mujer, entiéndela. Alex, tú sabes por qué no estás casado. Tú no sabes por qué no estás casado. Yo no estoy casado, pero la palabra de Dios es clara. Trátenla como es debido para que no estorbe las oraciones de ustedes. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. ¿Crees que ya no es digna de ser amada? Ámala como una hermana en Cristo Jesús. Ámala con el amor más puro y sincero. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. Es que tú no sabes, ella no es cristiana y me paga mal cuando yo le hago bien. Pues no le devuelvas mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Sí, es que esa mujer no es cristiana y de vez en cuando se les suelta un insulto. Ese hombre no es cristiano. Yo sé que va a insultar, pues no paguen mal por mal. Por el contrario, contesten con una bendición.
Cuando esa mujer quiere colocarse así, ese hombre quiere colocarse así, grosero, altanero, bendícelo, bendícelo. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. La maldición de ese hombre no va a venir a tu vida. Tu bendición, la bendición de Dios a través tuyo, va a ser la verdadera bendición que Dios va a traer a ese hogar. Así que mi pregunta final, y perdónenme porque me pasé mucho tiempo, es esta. ¿Vamos a colocar primero el divorcio, la separación o el evangelio? Yo no estoy casado, pero esto me enseña que yo hoy necesito más el evangelio. Porque repito, a veces las palabras no van a ser suficientes. Necesitamos son vidas transformadas y cambiadas. Yo hoy necesito el evangelio más que nunca. Yo quiero que Cristo me haga una luz, que no solamente predique con palabras, sino predique con mi vida a los que están a mi alrededor. Y lo que les decía, y si estoy soltero, que Dios me enseñe eso, para que si algún día Dios me permite estar casado, que cuando llegue al matrimonio pueda ser realmente una luz y una bendición. Si ya estás casado, independientemente, si no tienes un esposo, una esposa creyente, si tus hijos no son creyentes, allí tienes un gran campo misionero. Ahora, concluyo de esta manera. ¿Quién puede ayudarnos a hacer esto? No nosotros, el evangelio, Cristo, su poder, su espíritu, su santidad. Quiere que terminemos pidiéndole, Señor, más que transformar a los demás, aunque quiero, transfórmame a mí. Yo soy el mayor necesitado para que a través de mi vida yo pueda hacer un evangelio vivo para aquellos que están a mi alrededor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por la vida de mis hermanos. Gracias por sus matrimonios. Gracias por aquellos que están solteros. Una vez más pido por los solteros, al igual que yo, que nos des paciencia y que nos ayudes a esperar en ti, Cristo Jesús, a encontrar un cónyuge creyente, una esposa, un esposo creyente. Padre Celestial, pero para aquellos que están casados, para quienes más particularmente es este sermón, o para aquellos que aún siendo cristianos, tanto el esposo y la esposa, quizá el evangelio está faltando, Señor, que el evangelio sea el centro, el foco de nuestras vidas, tanto para solteros, pero en este caso mayor aún para los casados. Padre, para mi hermana que tiene su esposo que no es cristiano y sus hijos que no son creyentes, por favor, recuérdale esta verdad todos los días, que ella es una verdadera bendición. Quizá alrededor no lo reconozcan, pero tú la has puesto allí como bendición. Que ella pueda entender esta verdad maravillosa y en el poder de tu espíritu tú le des la fuerza y la llenes del evangelio y de la gracia, de la ternura, de la humildad, de la belleza, tanto física como interna, para que ella pueda allí servir a su familia, a su esposo, a sus hijos. Lo mismo pido esto por el hermano que tiene allí un hogar que quizá está fluctuando, un hogar que quizá está tambaleando, Señor, pero que el evangelio venga y transforme y cambie vidas. Padre Celestial, que tú seas llenando a mis hermanos, a mí mismo, a toda la iglesia de tu luz maravillosa, de tu espíritu, de tu santidad, para que podamos ser verdaderos creyentes que llevamos el evangelio, tu palabra, la predicamos, por supuesto. ¿Cómo creerán si no han oído? Pero que no solamente escuchen el evangelio, que no solamente proclamemos, que no solamente prediquemos, sino que vivamos esta verdad conforme a tu palabra, conforme a tu verdad en Cristo Jesús, en el poder de tu espíritu. Padre, las palabras faltan, las palabras son escasas, pero tu espíritu, tu palabra y tu verdad, Cristo Jesús, es lo que necesitamos, es lo que pido finalmente para tu iglesia, en este lugar y donde quiera que exista un creyente verdadero, que seamos luz para gloria, que seamos santidad a través de tu santidad en Cristo Jesús. Amén y amén.